La Junta Departamental de Montevideo votó a fines de marzo una prórroga hasta el 30 de abril para que se evite que caducara el cierre del registro de permisarios de automóviles de aplicaciones dispuesto en mayo de 2018. De esta manera, lograron los ediles ganar tiempo en las negociaciones que transcurren hoy respecto a la solicitud de la Intendencia de Montevideo de reabrir este registro nuevamente con condiciones a partir de un estudio técnico llevado a cabo en los últimos meses. La Cámara del Transporte del Uruguay, que agrupa a empresarios del transporte de pasajeros, se opone a esta iniciativa de la Intendencia, así como también el Sindicato de Trabajadores del Taxi y algunas agrupaciones de conductores de las apps, como la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, ACUA, con quien ya conversamos semanas atrás. Vamos a conocer ahora otras voces. Bueno, para eso en los próximos minutos vamos a recibir aquí en estudios a Luisa Esteves, que es vocero de Unidos, otra de las 3 gremiales de conductores de aplicaciones que en principio no se opone directamente a la iniciativa de la Intendencia, pero sí tiene sus matices y sus sugerencias. Esteves, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirlo aquí en estudios. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a empezar explicándole un poco a los oyentes, a ver, ¿cuándo y por qué surgió Unidos? Una de, como yo decía, una de las 3 agrupaciones de choferes de transportes de apps que hay, ¿no? Bueno, Unidos surge en enero del año pasado, espontáneamente a través de las redes sociales. Se juntaron choferes que no se veían representados tanto en Aqua como en Uctradu, y surge básicamente buscando la mejora en la rentabilidad, ¿no? Enseguida nos movilizamos ante las oficinas de Uber, nos movilizamos enseguida frente a la Intendencia, y al día después de movilizarnos en la Intendencia nos llegó una invitación para participar en una mesa de trabajo con la gente de movilidad y Aqua y Uctradu. Uh-huh. ¿Ustedes básicamente son propietarios de los vehículos con los que trabajan o son choferes? ¿O hay ambas cosas? Propietarios. Básicamente somos propietarios. Dentro de los grupos de WhatsApp, no te digo que no pueda haber algún chofer, pero sí somos propietarios. Mayormente son propietarios. ¿Con qué empresas trabajan? ¿Con todas? Sí, con todas. Básicamente Uber, Easy y Uwin. Uwin es una aplicación uruguaya que surgió ahora. Salieron notas con el director de Uwin, que es un empleado municipal, y está funcionando muy bien. Uh-huh. Según datos del Observatorio de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, este estudio que presentó recientemente, bueno, actualmente existen 4.807 choferes registrados y habilitados, ¿no?, para trabajar con las plataformas digitales. Después hay 2.979 taxis y 310 remises, ¿no? ¿Cómo ven la realidad del mercado hoy en día? En realidad, ese número de 4.800 y algo de permisos, 4.807 permisos, después en el estudio de Márquez más adelante avanza, y en realidad que hacen uso del permiso, por lo menos con un viaje al mes, son 3.600, si no me equivoco. Ahí está, porque está muy considerada la frecuencia con que se utiliza, ¿no?, como herramienta de trabajo. Exactamente, y ahí se considera que ya ves que hay 1.200 que por lo menos no lo utilizan durante todo un mes. O sea, el estudio es una foto de noviembre. Para que te hagas una idea, yo en noviembre no pude trabajar porque mi vehículo estaba siniestrado, así que esa foto a mi caso no lo toca. Nosotros tenemos muchas diferencias con el estudio de Márquez. Se basa mucho en supuestos y hay algunos números en los cuales no estamos de acuerdo, que si querés los podemos llegar a discutir. Uh-huh. Pero ya de esos 4.800 ya quedan 3.600, y después resulta que hay un número grande de permisos que realizan la actividad con 2 viajes, él saca 2 capas ahí, 2 viajes mensuales o diarios y hasta 5 viajes diarios. Nosotros entendemos que por la carga que tenemos en la empresa, los costos que tiene, realizando 2 viajes diarios no cubrís los costos, no cubrís el seguro. Uh-huh. ¿No? El tema es que Márquez... Siendo propietario. O sea, sin tener empleados a cargo. Solo... Soy yo con mi auto. Uh-huh. ¿No? Si yo hago 2 viajes... 2 viajes por día cierran. No cierran, es imposible. A ver, en mi caso, mi costo por kilómetro son 7 pesos con 50. ¿No?
si yo tengo un seguro, si un seguro total para mi vehículo es de 24.000 pesos y con un seguro para aplicaciones me ronda los 50, ¿no? Tengo que cubrir esos 25.000 pesos que son, sí, anuales, pero con 2 viajes diarios no los cubro. Más BPS, más DGI, más el mantenimiento que se acorta en el tiempo y sin duda eso no te lo hace rentable. Por eso nosotros consideramos que hay una herramienta que le habíamos planteado a Pablo Intamuzzo y que fue tomada en las primeras reuniones que tuvimos con ellos en la Intendencia, era que el registro de permisarios fuese el primer agente fiscalizador. Se habló de cruzamientos de datos con BPS, con DGI, con la gente del autotest y con las aplicaciones, para que aquellos que no cumplieran con la reglamentación en alguno de los puntos se bloqueara el permiso, y una vez finalizados todos los trabajos de cruzamiento de datos, aquellos nuevos permisarios salieran de la Intendencia con un documento, una tarjeta, algo con un código de barras, un QR o una firma autorizante, donde ese chofer, ese propietario podía ir a las aplicaciones, a las empresas y registrarse en una de ellas. Hoy en realidad tenés un papel que no tiene firma ninguna, que de hecho no tiene validez ninguna. La misma página de la Intendencia te dice que no tiene validez. Es simplemente una constancia de los documentos que uno sube ahí a la página de la Intendencia, y después va a las aplicaciones y se registra. En realidad se conoce casos en que esos documentos son modificados. O sea que ahí estamos hablando de un problema de fiscalización. Porque, a ver, para que la gente entienda, hoy en día el marco regulado plantea que la regulación que hay refiere a las condiciones del servicio, a las formas de pago, a las condiciones necesarias que deben cumplir los vehículos para estar habilitados, a los requisitos a los conductores para estar habilitados para que trabajen en el servicio, además de la normativa vigente que permite regular los máximos que se pueden cobrar por tarifas, ¿no? Entre otras disposiciones. Pero dentro de esto, claro, hoy en día, como queda claro, tenemos propietarios del vehículo y también tenemos empleados, a su vez, de esos propietarios, ¿no? Que están dentro de los choferes del transporte. Sí, empleados que no son empleados. En realidad, la reglamentación actual fue una de las mayores críticas que se le hizo al proyecto antes de ser aprobado y después se demostró en los hechos de que la reglamentación actual permite la explotación de trabajadores, y ese trabajador, aparte de ser explotado porque tiene que trabajar 12 horas y recibe un salario muy magro, también ese empleado debe pagarse sus aportes, debe abrir su literal y una vez que el dueño del vehículo le dice hasta acá llegamos, se queda sin seguro de desempleo, sigue debiendo pagarse sus aportes y queda mirando el techo en realidad. En el caso de usted, como es propietario y a su vez trabaja, cumple las dos condiciones, y ahí en ese caso, como lo trabaja, tiene que hacer los aportes correspondientes. Pero después está, simplemente uno puede ser propietario y contratar, tener un vínculo con un trabajador que le maneje el auto, pero usted lo que señala es el que hace los aportes es el trabajador final, digamos, el chofer. Exactamente. Hoy el registro de permisarios tiene 3 partes: lo que es el registro del vehículo, lo que es el registro del permisario. El permisario no necesariamente tiene que tener una libreta profesional, no tiene que tener una empresa abierta, pero sí el chofer. Entonces, en mi caso, como yo soy el propietario y el chofer, aporto. Pero hay casos en que se generan flotas en que no necesariamente el dueño de los vehículos tiene que realizar algún tipo de aporte, sino que son los choferes, y en realidad el dueño de los vehículos también genera ingresos y mucho mayores que los choferes. Ahí ya hay un primer tema respecto a cómo está funcionando hoy en día el sistema, que es evidentemente la falta de fiscalización. Sí, eso. ¿Qué tipo de controles? A ver, ¿qué tipo de controles tienen ustedes en la calle, o en qué aspectos, al hacer determinado trámite y demás, pueden estar controlados? Y la Intendencia tiene potestad y posibilidad de fiscalizar esta situación. Que efectivamente estén cumpliendo con toda la reglamentación y demás. Uno, cuando saca el permiso, debe subir cierta documentación. Por ejemplo, debe subir el seguro obligatorio,
contra todo riesgo y con transporte oneroso para pasajeros. Esa RC es muy cara, pero si yo en el registro de permisarios pongo un número cualquiera, como número de póliza de seguro, el registro de permisario me lo toma. ¿Ah? Entonces yo ahí puedo evadir ese control. Uh-huh. No me controla el root, puedo subir cualquier número de root y el registro de permisario lo acepta. Entonces yo puedo evadir ese control. También puedo subir un root valedero, pero de una empresa que no esté a mi nombre. Puedo evadir ese control también de esa forma. ¿Y eso porque ustedes se lo plantearon a la Intendencia, por ejemplo? ¿De que se está dando esa situación en el mercado? En las primeras reuniones con Pablo Intamusu se planteó esto y se pidió que el primer agente fiscalizador fuese el registro de permisarios. Ellos hablaron de un cruzamiento de datos con BPS, con DGI, con todas las entidades que fueran necesarias y hasta ahora ha pasado más de un año y eso no ha surgido. Uh-huh. Si tomamos desde lo que fue la reglamentación hasta el día de hoy, la Intendencia en un momento cerró el registro. ¿Qué fue lo que observaron ustedes cuando se cerró el registro? La continuidad del trabajo en las mismas condiciones. O sea, lo que se evitó fue el aumento de la cantidad de autos, no así la cantidad de choferes. A ver, muchas personas que trabajaban su auto en forma personal y pagaban sus soportes y demás, vieron la posibilidad de registrar un segundo chofer, viendo que no se tenían que hacer cargo de ningún tipo de aporte, ¿no? Entonces, si bien habían 4.800 permisos trabajando y muy pocos tenían dos choferes trabajando, después la cantidad de choferes se fue incrementando. O sea, misma cantidad de autos, pero más choferes, más horas de vehículos trabajando en el mercado y con una demanda que se puede decir que es cierto, ha aumentado, pero no en la forma que todo el mundo dice. Uh-huh. Respecto ahora a lo que está planteado, el planteo de la Intendencia, a partir de su informe técnico, ¿qué avala el registro la reapertura del registro de permisarios de choferes de aplicaciones en el sector? Considerando que no se generan desequilibrios. Se entiende que el informe da cuenta de que fue un aporte, digamos, para el transporte, la incorporación de las apps y que busca, entre otras cosas, que no se genere ese mercado negro de permisarios, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con los taxis en su momento. Los taxis tenían las chapas limitadas durante muchos años y eso hizo que la chapa aumentara muchísimo su valor y que además se negociara con eso, digamos. Había como una especie de burbuja, según explicaba el otro día el edil Visillac, ¿no? Eso es uno de los fenómenos que la Intendencia busca combatir y por eso dice... Entiendo que hay que reabrir el registro, ¿no? La primera pregunta es, ¿ustedes están a favor o en contra como tal de la reapertura? Nosotros estamos en contra de la apertura libre. En contra de la apertura libre, pero a su vez la Intendencia plantea sus condiciones, ¿no? Pero, ¿cuáles son las condiciones de la Intendencia? Que en realidad los nuevos permisarios sean el titular del vehículo. Claro, en la actualidad... lo que decíamos, ¿no? Una persona puede ser chofer sin ser el propietario. Junto con la apertura del registro de permisarios, la Intendencia pretende que la Junta Departamental apruebe una disposición que establezca que el permisario debe cumplir dos condiciones, ¿no? Una, ser el dueño del coche y dos, ser el único que lo maneja. Sí. ¿Ustedes cómo ven entonces? Nosotros ahí no estamos de acuerdo. ¿Tá? A ver, ellos mismos hicieron un estudio donde el 39% de los coches que trabajan tienen más de un chofer. O sea, ya hay de 3.600 vehículos trabajando, el 40% ya tiene un segundo chofer. Esa gente hoy pertenece a nuestra agrupación y nosotros lo representamos. Entendemos que es una fuente laboral y que se tiene que dar la posibilidad a esta gente que siga trabajando, pero con una mejora en las condiciones, que sean empleados dependientes del titular del permiso y que a su vez el titular del permiso esté obligado a trabajar, porque vemos que hay un 10% de titulares de permiso que no lo trabajan, sino que tienen 2 empleados en su vehículo. Eso según el estudio de Márquez. Nosotros entendemos que en esta actividad el titular del permiso debe cumplir un mínimo de viajes, ¿tá? Uh-huh.
puede ser una persona que sí o sí tiene que trabajarlo. Sí o sí que tiene que trabajarlo. Entienden que eso tiene que ser una condición elemental y básica. Que el propietario, quien está en el registro y es propietario, por tanto, del vehículo, tiene que tener un mínimo de horas trabajadas. Que no figure solo como un intermediario de un negocio, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo quiero tener un segundo ingreso, bueno, que sea un segundo ingreso donde yo también lo trabajo. Con un mínimo, no pedimos algo estrafalario, que cumplan 30 viajes semanales en promedio, por ejemplo, que serían 3 horas diarias de trabajo. Lo podés hacer en menos, depende de cada caso, y que pueda llegar a tener un empleado y se le da esa posibilidad de ese 40% de choferes que quedarían sin trabajo, que puedan seguir continuar trabajando. Claro, ese es un número que puede encender alarmas, ¿no? O sea, con las condiciones actuales, teniendo en cuenta que un 40% de los que está trabajando como chofer de las aplicaciones no es dueño del vehículo, esa gente podría quedar por fuera de la nueva reglamentación y por tanto por fuera de perder el puesto de trabajo. De todas formas, la Intendencia dice, bueno, y la postura de los ediles del oficialismo es, les vamos a dar un año de plazo para que o adquieran un vehículo, ¿no? O se reconviertan, digamos, en otro sector de actividad. Nosotros entendemos que un año de plazo para poder adquirir un vehículo es inviable. Uno financia mínimamente un vehículo a 3 años. Y cuesta muchísimo pagarlo siendo uno patrón y único usuario del vehículo. Así que como empleado que vas a un 28, 29, 30% de comisión o tenés que pagar un alquiler mensual semanal del vehículo, sin duda te queda mucho menos que nosotros y es menos probable que... Para tener una idea de dos referencias, un propietario que lo trabaje a su coche, hoy en día, ¿cuánto está sacando con un promedio que maneje usted de viajes? El promedio de viaje en un auto económico, uno logra sacar en promedio, factura 110 pesos. ¿No? Logra hacer 2 viajes y medio por hora máximo, ¿no? En horas pico. La cuenta a fin de mes con todos los gastos registrados en una familia tipo, o sea, con una suma de 5.000 y algo de pesos en BPS y 3.800 pesos de DGI, que difiere mucho del estudio de Márquez, esos números, trabajando 12 horas logra sacar entre 30 y 35.000 pesos. 30 y 35.000 pesos para un propietario. Para un propietario, 12 horas por día, 7 días a la semana. 7 días a la semana. 7 días a la semana, no existe el fin de semana. ¿Ah? No existe vida familiar, para que sea una idea. Además, desde ese punto de vista, por el tipo por el hecho de que sean empresarios unipersonales, ¿no? en el BPS, hace que no se controle el día de descanso. Exactamente, no se controla el día de descanso. Pueden trabajar esos 7 días de corrido sin ningún Exactamente, problema. La reglamentación habla de hasta 12 horas diarias. Y en el caso de un trabajador contratado incluso por un propietario, ¿cuánto puede estar sacando hoy en día? Si el empleado no va a comisión, sino que paga un alquiler semanal, tenemos conocimiento que sacan desde 12 a 18.000 pesos. 12 a 18.000 pesos. Y ahí es donde, por ejemplo, se está dando mucho contratación de inmigrantes que vienen y que están más necesitados, por ejemplo. Exactamente. El inmigrante en la necesidad toma lo primero que puede. Es muy fácil sacar la libreta categoría E, la que dicen profesional. En realidad es una categoría nada más, donde uno estudia un teórico, se presenta en la intendencia y lo salva, aparte de tener un examen médico. O sea, es muy fácil, es un trámite con cualquier libreta amateur que esté de Latinoamérica, uno puede venir acá y presentarse y sacar la categoría E. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos conversando. La Junta Departamental de Montevideo tiene estudio, a pedido de la Intendencia, la apertura del registro de permisarios de automóviles de aplicaciones del transporte. Este tema en las últimas semanas ha generado mucho debate. Bueno, ¿cómo observa este aspecto Unidos, una de las agrupaciones de conductores de apps? Bueno, esta mañana estamos conversando con Luis Esteves, vocero de este grupo, que tiene algunos matices con respecto a la iniciativa oficial. Veamos ahora, pasemos el limpio,
la postura de Unidos, la postura de ustedes. ¿Qué cambios entienden entonces que se deberían hacer y contemplar ahora en este momento y que la Junta debería tener en cuenta a la hora de hacer estas modificaciones que se están previendo hacer, ¿no? Bien, nosotros en base al estudio que realizó Márquez, planteamos distintas modificaciones en la reglamentación en su conjunto y específicamente en el artículo 3. Nosotros, por ejemplo, planteamos depurar el registro actual eliminando aquellos permisos que no hacen uso del mismo o no cumplen con la reglamentación actual. Hablando de aquello de que el registro de permisarios sea el primer agente fiscalizador, cruzamiento de datos con DGI, con BPS, con el AutoCAD, con las compañías de seguros, y a su vez que aquellos permisos que no son utilizados, de los 4.800 hay 3.600 que sí lo utilizan, bueno, que esos 1.200 sean eliminados del registro, ya que entendemos esa gente no está pagando ni la empresa, ni el seguro, ni está haciendo el AutoCAD, porque serían costos que estarían asumiendo sin usufructar el permiso. ¿Ah? Planteamos eliminar el promitente comprador, salvo exista una entidad financiera de por medio. A ver, ¿cómo es eso? Bien. El promitente comprador es la forma de registrar un chofer, ¿tá?, como titular con un compromiso de compraventa del vehículo en la intendencia, pero que en realidad existe una prenda del verdadero dueño del vehículo. Entonces, ese chofer en realidad es un empleado. ¿Ah? Ese chofer se registra como con compromiso de compraventa, abre su letra E, tiene su categoría E en la libreta profesional, pero en realidad es un empleado que depende del uso de un vehículo que está prendado a nombre de otro. Eso se eliminaría siempre y cuando exista una entidad financiera de por medio y exista la prenda de esa entidad financiera. Por ejemplo, yo voy a comprar un vehículo o tengo un préstamo de una entidad bancaria y la entidad bancaria me prenda o no el vehículo. Si no me lo prenda, yo saldré con la titularidad del vehículo porque la entidad bancaria acepta trabajar de esa manera, es mi caso, por ejemplo, o saldré con una prenda de una entidad financiera. Entonces, en ese caso, como no hay un negocio entre particulares, sino que hay una entidad financiera, nosotros aceptaríamos la poder utilizar esa... Para evitar esto otro que usted dice. Exactamente. Sí, eliminaríamos el poseedor. La figura del poseedor es aquel, por ejemplo, si tú sales en mi auto, tú en ese momento estás poseyendo mi vehículo, ¿da? Mientras lo estás manejando, sos el poseedor. Entonces, esa figura, el registro de promisarios hoy la avala, ¿da? Y eliminaríamos también el mayor postor en remate, ¿da? Porque los vehículos ahí salen muchas veces sin títulos y demás, y da a posibilidad de negocio. ¿Cómo es eso? Hay remates judiciales, sí, por ejemplo, que sí, los vehículos salen sin permiso, sin títulos, sin papel ninguno, sin libreta. Sí. ¿Ah? Y ahí existen formas, a través de escribanos y demás, de poder presentar un vehículo en la intendencia y que te lo habiliten a trabajar. Y ustedes están en contra de eso, Estamos en de contra que de eso no se pueda adquirir un vehículo que no tuvo, no fue adquirido regularmente porque no tiene título. Bien. Y respecto a los dos aspectos centrales, que es la cantidad de personas que podrían trabajar un vehículo y las condiciones como tal, ¿qué es lo que están planteando? Bueno, nosotros planteamos, primero, igualar la cantidad de permisos a igual cantidad de chapas del taxi. ¿Tá? Llegar a ese número es muy fácil. Hoy hay 3.000 chapas del taxi, redondeando. ¿Tá? Nosotros hablamos de... Sí, 3.000 taxis. ¿Y ustedes entienden que también tendrían que ir a ese número en apps? Nosotros hablamos de igualar. Si es necesario aumentar la cantidad de chapas del taxi, se aumenta a su vez la cantidad de permisos para aplicaciones. Si es necesario aumentar la cantidad de permisos de aplicaciones, que se aumente la cantidad de chapas del taxi. O sea, ir de la mano. Eso ayudaría a la competencia. Escuchamos a la Cámara de Transporte y nosotros desde el principio estamos de acuerdo en que es distinto abarcar un mercado con 3.000 autos a abarcar un mercado con 3.600 autos. Nosotros nos es más rápido llegar a un cliente de repente, somos más efectivos porque tenemos mayor cantidad de autos. Entonces, igualémonos. Si uno ve la cantidad de viajes en promedio que hacen muchos choferes, hablan de 2 viajes diarios. Si nosotros le ponemos un mínimo
al permisario que realice 30 viajes semanales, ese promedio de viajes aumenta, y no sería necesario traer más vehículos, nuevos vehículos a la actividad. Entonces nosotros proponemos igualar la cantidad de vehículos a la cantidad de chapas del taxi. Pueden aumentar o mantenerse en esa cantidad, y el permiso podrá ir a nombre de los titulares registrales. Los titulares registrales, hablamos en plural nosotros. La Intendencia habla del titular registral. Sí. Ahí se generan dos posibilidades. Primero, que dos choferes, que hoy pueden ser dos empleados, compren un auto a media y la libreta de propiedad y los títulos vayan a nombre de las dos personas. Esas dos personas serían titulares de un mismo permiso, con un único auto, y podrían abrir una sociedad de hecho, trabajar, tener un seguro, pagar BPS, DGI, todo a medias, y eso sería otra forma de mejorar la rentabilidad, por lo menos de esos dos permisarios. Y eso lo ven ustedes, por ejemplo, como una salida a esta gente que quedaría por fuera a partir de lo que está planteando la Intendencia, ¿no? De que solo manejen, solo queden operativos dentro del registro quienes son efectivamente propietarios, no quienes son empleados. O sea, ustedes lo que dicen es, bueno, que esa gente que va a tener un año de plazo para acomodarse pueda efectivamente asociarse de a dos entre ellos para tener y poder comprar un vehículo, y entonces así pasar a ser propietarios los dos del vehículo. Exactamente. También existe la posibilidad de, por ejemplo, si un matrimonio es titular del vehículo, ese matrimonio sea los titulares de ese permiso, por más que lo trabaje una sola persona, y en caso de fallecimiento de esa persona que lo trabaja, ese permiso lo puede usufructar la otra parte del matrimonio. Eso se da mucho en el taxi. Los permisos del taxi, si fallece el propietario del taxi, lo puede heredar la señora. Nosotros queremos algo similar, que el permiso vaya a nombre de los dos. Si fallece quien lo trabaja, la otra parte tendrá la posibilidad o no de trabajarlo, y si no lo trabaja o cumple el mínimo de 30 viajes promedio por semana, perderá el permiso. ¿Y qué otro aspecto están considerando dentro del planteo que ustedes hacen? Por ejemplo, cuando se enferma el propietario del vehículo, ¿quiénes podrían trabajar ese coche? Nosotros planteamos que se debe incluir un único empleado por permiso. ¿Un único empleado? Un único empleado por permiso, debiendo el permisario se hace cargo de todas las leyes sociales de ese empleado. No que ese nuevo empleado se deba pagar su soporte como está hoy. O sea, eliminamos la parte de chofer. Es empleado directamente. Lo que sí es que ahí vemos que el permisario está obligado a tener un promedio de 30 viajes semanales. Eso debería cumplirlo. Puede existir el caso en que un permisario se enferme de una enfermedad de 3 meses, por ejemplo, no sé, una hepatitis, y no pueda conducir durante 3 meses. Bueno, existe el certificado médico y podrá realizar algún tipo de trámite reglamentado dentro de la Intendencia donde avalen que ese permisario no está obligado a realizar el mínimo de viajes establecido por la reglamentación, y si tiene un empleado con todos los aportes, que lo pueda seguir trabajando. Y respecto a situaciones como la que usted contaba recién, que le pasó si el auto choca y está sin ese vehículo que había registrado durante 3 meses, como usted decía que le pasó. Bueno, ahí también están previendo algo. Nosotros planteamos en la Intendencia que se pudiera utilizar un auto de cortesía que cumpla con la reglamentación del vehículo, ¿verdad? Que cumpla con todas las medidas de seguridad, las medidas mínimas y máximas, la cilindrada y demás, o sea, que esté en regla, pero que no sea necesariamente del titular del permiso. Pero nosotros lo planteamos en una forma que también la Intendencia debe fiscalizar. O sea, si yo tengo un siniestro, ¿no?, debo presentar la póliza, el certificado del siniestro, el taller donde lo está trabajando y demás. Y de forma que lo habiliten a trabajar otro. Claro. Y que no sea como planteaba la Intendencia, de que habla con un máximo de tiempo y demás. O sea, en realidad no tiene mucho sentido, porque yo bien puedo vender mi auto y salir a traer, utilizar otro que está a nombre de mi señora, y ahí ya no se presta para otro negocio. ¿Cómo ven las negociaciones que se están llevando a cabo ahora en la Intendencia? En la Junta Departamental.
En realidad... Ustedes han ido a la Junta Departamental, están hablando también incluso entre las aplicaciones, las distintas agrupaciones de choferes de las apps, vienen conversando también. Pese a que tienen posturas diferentes, se están dando distintos ámbitos de negociación. Sí, se habló en la Junta, fuimos llamados por la Comisión de Movilidad, donde dimos nuestro parecer sobre todo del estudio económico que realizaban en la Intendencia, y luego se planteó la posibilidad de una mesa de trabajo entre las agrupaciones. Nos hemos reunido, tenemos nuestras diferencias, habemos 2 agrupaciones que estamos más cerca, que podemos encontrar puntos en común. Hay una tercera que no nos logramos poner de acuerdo en muchos aspectos. Por ejemplo, ellos mantienen la posibilidad de trabajar con compromiso compraventa. Sí, lo que ya explicábamos recién. Que permite la flota y quieren camuflar lo que es el empleado utilizando la sociedad de hecho como herramienta. Eso lo hemos discutido en nuestra mesa de trabajo y realmente con ese tipo de actividades no estamos de acuerdo. Pero ¿qué posibilidades hay de que estos elementos que ustedes están planteando como agrupación sean considerados en el debate que se está dando en la Junta como tal? Bueno, según nuestra experiencia pasada, cuando se elevó el proyecto de regulación, se le hizo muchas críticas, mucho referente a esta explotación del trabajo y el tema de rentabilidad. Y nos dijeron que no se iba a poder dar de esa forma porque la tarifa de las aplicaciones era muy baja como para que se diera ese tipo de explotación, y en los hechos está que sí se da, sucede. Y en realidad aquella reglamentación se presentó en la Junta como una decisión tomada. Creemos que este nuevo proyecto parece que va también como una decisión tomada. Si bien nos dan la participación de poder expresarnos y demás, creemos que va como una decisión tomada. Estamos intentando presentar una idea alternativa y hacer la mayor fuerza posible para, por lo menos, encauzarla en una vía más justa. Luis Esteves, vocero de Unidos, una de las 3 agrupaciones de conductores de vehículos del transporte, de apps. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad.